Buenas tardes, familia. Deciros que he hecho una selección de los que creo que son los peores y los mejores filtros canister. Empezaremos desde los que tengan menos caudal hasta los que tengan más caudal. Vamos a mirar cuestiones tan importantes como el flujo que nos promete la bomba dentro de los filtros y luego el volumen real de agua que puedan salir a través de la filtración. Vamos a mirar los precios, porque creo que es una cosa que es bastante cara. También tenemos que entender que junto con la eliminación puede ser de las cosas más importantes dentro del acuario. Y vamos a hacer eso, una pequeña lista para que tengáis idea de, a la hora de ir a comprar, cuál os puede salir más fácil o más beneficioso el poder comprarlo o no. En el caso de los de pequeño caudal, tendríais que tener en cuenta que serían para acuarios bastante reducidos, un poco más por encima de lo que sería un acuario de nano acuario, pero tampoco demasiado grande. Son filtros que nos otorgan una capacidad aproximada a lo mejor y nos ofertan unos 1000 litros, pero si tenemos en cuenta que eso solo es el movimiento de la bomba, tendremos claro que cuando lo llenemos de material filtrante, esa cantidad se va a reducir a unos 700-800 litros. Los filtros de Samsung, y generalmente los solemos encontrar pues, por plataformas como Amazon o AliExpress, o a lo mejor en otros países pues lo podéis encontrar a través de Shein o de otras cosas. Entonces, yo personalmente estos filtros no me gustan. Hay mucha gente que lo utiliza cuando su bolsillo va apurado, pero tenéis que tener en cuenta pues cosas aquí en España como las garantías que nos pueden dar a lo mejor el fabricante, que van a ser prácticamente nulas, cosas tan sencillas como que muchas veces todos estos aparatos igual no tienen las certificaciones apropiadas y que en caso de riesgo eléctrico o de cualquier tipo de incendio pues tengamos un disgusto porque precisamente no nos cubre el seguro esas cosas. Funciona a 1000 litros la hora, supuestamente 1000 litros teóricos. Por otra parte nos costaría un precio de unos 125 euros y en cuanto a consumo tendríamos que el consumo sería bastante mayor en teoría que el resto de todos los demás filtros que he visto. ¿Por qué tenéis que tener en cuenta eso? Porque el filtro sí que es una cosa que va a estar 24/7 todos los días funcionando. Entonces no es como una pantalla que tú, aparte de que la puedas dimear, siempre va a tener un consumo de unas 6-7 horas dependiendo del fotoperiodo que tú quieras. Entonces sí que veo interesante a la larga comprar filtros que tengan un consumo eléctrico bastante eficiente. Subiendo un peldañito tendríamos un Eigen Professional 4. Los materiales, ya sabéis, Eigen, empresa alemana, funciona muy bien, son plásticos muy duros. Y en este caso del Eigen Professional 4 he cogido uno que es el modelo, viene 250. Nos dice que tiene una capacidad de filtración, bueno, de circulación de la bomba, no especifica, con el material filtrante de unos 950 litros. Su precio son 219 euros, ya estamos viendo que hemos incrementado prácticamente 100 euros con respecto del Samsung, y su consumo son 12 vatios. De todas formas, deciros que los filtros de Eigen de normal, yo en mi experiencia, son muy resistentes al paso del tiempo. Sí que suelen ser de materiales más toscos, más duros, pero suelen ser bastante resistentes al tiempo. Subiendo otro peldañito más, tendríamos otro Eigen, en este caso un Classic 250. Este tipo de filtros no os lo recomiendo. Y no os lo recomiendo por una simple razón. Yo lo he tenido el Eigen Classic, y al final tiene para mí lo que son dos inconvenientes bastante grandes. El primero es que cuando haces una limpieza del filtro, a la hora de volverlo a hacer funcionar, no tiene un botón para hacer esa presión sobre el filtro y hacer que funcione automáticamente. Con lo cual tienes que estar jugando con tiene como unos ganchitos que utilizas en los laterales, que son 3, que se pueden dar de sí, que la goma se puede llegar a dar de sí. Y tienes que estar jugando con eso, dándole un poquito de presión o quitándole un poquito de presión, o con el filtro directamente, para que se purgue y pueda funcionar. Con lo cual, ese no os lo recomiendo. Aún así,
para el que quiera tener este filtro, que en muchas tiendas lo veneran como cómpralo, que es un filtro de toda la vida que te va a funcionar perfectamente. A mí personalmente no me funcionó bien, no me gustó. Dice que tiene una capacidad de mover de 1000 litros, la bomba, por un precio de 164 euros y con un consumo aproximado en vatios de 20 vatios. Bueno, tenemos en este apartado un rango de consumo medio, donde voy desde 1250 litros de movimiento de la bomba hasta unos 1450 litros. En primer lugar, tendríamos el último filtro que me he comprado yo, el Oasis 600 Biomaster Thermo. Estoy encantado con ese filtro. Tiene un movimiento de circulación de la bomba de 1250 litros. El precio no es nada económico, 299 euros, y tiene un consumo energético de 22 vatios. Cosas positivas del Biomaster, pues tendremos por un lado una bomba que mueve 1250 litros. Por otro lado, que tenemos el prefiltro, que es maravilloso. Materiales bastante buenos, no son plasticuchos, se nota calidad. Bueno, y el plus positivo también de que tiene dentro el calentador. Para mí eso es bastante positivo porque me quita un trasto dentro del acuario. Cosas negativas que tiene. El precio es bastante elevado, 300 euros me parece una atraco a mano armada. Subimos un poquito más. No quiero decir que esto sea un filtro que me guste, ¿vale? En siguiente capacidad de movimiento de agua tendríamos un JBL, por ejemplo un 1502E, que tiene un movimiento de circulación de 1400 litros. Su precio son 226 euros, tiene un consumo eléctrico de 20 vatios. Cosas positivas, a niveles bajos, estamos hablando de un Crystal Profi 902, aunque el caudal es bastante ajustado, tenemos la posibilidad de encontrarlo económicamente, lo he visto por 150 euros. Este se sube bastante más. Yo antes que este decantaría otra, me iría a Eigen, seguramente. Cosas positivas que tiene este filtro, pues bueno, tenéis que el precio es relativamente económico para esos 1450 litros, os puede dar un buen funcionamiento para unos acuarios, incluso sobredimensionar lo que es la capacidad del filtro de estar moviendo agua, y no estaría mal. Cosas negativas que tiene, ya sabéis, el cabezal es horrible. Cuando hagáis los mantenimientos hay muchas posibilidades de que al final ese movimiento estropee el eje que lleva dentro, tengáis pérdidas de agua. Hay gente que no le pasa nunca, a mí me ha pasado desgraciadamente tanto en el modelo 902 como el 702, y os puede pasar. Bandejita, como hacen muchos youtubers que dicen, no, es que a mí me funciona perfectamente, bandejita de plástico debajo y a esperar a que eso pase. Cosas buenas que tiene también, pues que los recambios son a priori baratos y puedes cambiarlo y ya está. Cambias la pieza, a mí me ha pasado, al final he acabado con la del 702 en el 902 y me funciona exactamente igual. Subimos hacia arriba, un filtro que sí que me gustaría probar y que seguramente, si no tuviera la pega de las mangueras, que luego os voy a contar un secretito que me han dicho para poder modificarlo, al final quiero comprar ese tipo de filtro. Y estamos hablando del Fluval 407. Y es un filtro que me gustaría probar. ¿Qué cosas tiene? Pues la descripción técnica sí que tiene una cosa que me gusta bastante, que te pone que tienes 1450 litros del movimiento de la bomba y se quedaría con el material filtrante, cargas, etcétera, etcétera, que me imagino que son las que vienen ya de Fluval, se te quedan unos 950 litros. Estamos viendo que pierde casi 550 litros en cuanto al material filtrante, las esponjas y demás. O sea, imaginaos un Sunsun que están diciendo 1000 litros, pelado, sin nada, cuando metáis la carga biológica y la carga y todo. Es que al final se va a reducir y se va a notar un montón en la filtración de vuestros acuarios. Y este filtro Fluval tiene una eficiencia energética de tan solo 20 vatios. Y bueno, ahora pasamos a los de caudal alto. En caudal alto, yo creo que los filtros que más recomendaría serían los Fluval, tanto el FX4 como el FX6.
son filtros que hacen un movimiento increíbles, si no os vais ya a un zoom. Entonces, recomendar. El FX4 tiene una capacidad de mover 2.650 litros a la hora, con un precio que está bastante bien, de 239 euros y 32 vatios. Pegas inconvenientes, lo que sabéis, las mangueras de Fluval. Las mangueras de Fluval es una cosa que yo veo un inconveniente. Tiene un sistema para purgarlo automático que está bastante bien, y luego tiene una especie de sistema que sirve para regular un poco el caudal. Pero al final, en acuarios de discos y gente que lo utiliza para acuarios grandes, suele utilizar la flauta. Luego, una cosa que es bastante interesante es que tanto en los Fluval bajos como en el este, o sea, en un 407, podéis utilizar las mangueras grises de Chihiros que funcionan. O sea que podríais jugar con eso para utilizar otras salidas que no sean las de Fluval. El FX4 está, yo lo he contado, en un precio de 239 euros. Los Fluval sí que es verdad que es una marca que, aunque tiene cosas positivas, creo que el precio está quemado. Es decir, podéis encontrar ofertas, porque hay mucha gente que compra, que aparece ese aparato y luego comprará pues a lo mejor una promoción o lo que sea y lo vende un poquito más barato. Entonces está muy guay porque podéis sacarle un margen bueno. En cuanto al consumo energético, pues es un consumo de 32 vatios la hora. Y luego, el que está arriba del todo, que me gusta bastante y que no me lo he comprado por el simple hecho de que las mangueras no son las estándar y son unas mangueras que tienes que ir a su casa, es el Aquael. El Aquael Hypermax, que por ejemplo lo que está viendo es que está agotado, pero el modelo Bluetooth lo podéis encontrar en algunas tiendas. Por ejemplo, MyFitRoom lo tienen. Tienes el Hypermax 4500 Bluetooth por un precio de 380 euros y tiene un consumo energético de entre 18 a 36 vatios. Mueve 4500 litros. Es una auténtica bestia. Además, lo bueno que tiene ese filtro, y por lo que me llamaba la atención, es porque tiene 2 salidas y 2 entradas en el mismo filtro. Cosas negativas que puede tener este filtro, pues que se os estropea alguna parte del motor, que no tenéis esa capacidad de jugar con un filtro y con otro, ir limpiando un filtro y luego al cabo del tiempo limpias el otro y demás. Entonces, pero si os dais cuenta, el precio es bastante más competitivo que a lo mejor comprar 2 filtros de la misma marca. Se nos pondría más o menos en el mismo precio o en un precio superior. Y nada más, hasta ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo, familia, y nos vemos en el siguiente. Acordaros de suscribiros si os apetece y nada más. Hasta luego.